Bueno, y ahora les voy a mostrar del libro, porque si no me lleva mucho tiempo armar el Power con esto, pero se lo muestro del libro y eh, vemos la frontera de posibilidades de producción. Eh, bueno, deberían estar viendo lo que yo veo en pantalla. Vamos al PDF. Y acá lo que les quiero mostrar es, esto se llama frontera de posibilidades de producción, y lo que ubicamos es en dos ejes, lo que vamos a ubicar, ¿sí? Acá lo tienen en la página, habla de la eficiencia, página 9. ¿No? ¿Qué estoy diciendo? ¿Estoy diciendo cualquier cosa? Sí, está bien, página 9. Entonces, fíjense que tengo producción de aviones en el eje vertical y producción de bloques de vivienda en el eje horizontal. Fíjense que la unidad anual, temporal, es la misma, siempre tiene que estar homogeneizado, eso siempre en economía lo tienen que tener en cuenta. ¿Y qué es esta frontera de posibilidades de producción? Fíjense que acá aparece, menciona la escasez, el costo de oportunidad y la producción potencial. Y lo que yo tengo acá es una relación entre producir buques de aviones perdón, aviones o viviendas, ¿sí? Y me relaciona a cantidades de producción esto, ¿sí? Acá ya no tengo plata, yo le puse ejemplos de costo de oportunidad en dinero para que ustedes incorporen el concepto de dinero, pero acá lo simplifica mucho más el libro y habla de producción de cantidad de bienes. Entonces fíjense que uno podría producir 5 bloques de vivienda y cero, así se lee esto, ¿no? Me fijo el eje de bloques de vivienda y yo podría producir 5 bloques de vivienda y cero aviones, ¿sí? O podría producir, si subo tiki, 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 podría producir, no sé, este valor de acá, 4 bloques de vivienda y 1, será 8 aviones. Fíjense que cuando voy hasta donde cruza, ¿ven? O podría producir 3, no sé qué número será este, está bastante feo el ejemplo del libro, 3,8 bloques de vivienda, en este puntito D, y si me voy a los aviones, fíjense, estoy produciendo 2 aviones, o podría producir 3 bloques de vivienda y producir 3 aviones. Pero fíjense que no puedo producir mi máximo de viviendas, 5 viviendas, y mi máximo de aviones, 5 aviones. ¿Sí? Lo que veo acá es que si yo quiero producir más de aviones y empezar a producir aviones, voy a tener que ir bajando la, la cantidad de producción de bloques de vivienda. Entonces, eso que se da de esta manera, que yo voy reduciendo uno y aumentando del otro, es lo que nosotros llamamos relación inversa en matemática y en economía también. Es decir, cuando uno disminuye, el otro aumenta. Se manejan, funcionan invertidamente, ¿sí? Aumento uno, disminuye el otro, ¿sí? Esa es una relación inversa. Y siempre tiene esta pendiente negativa en la curva, que en matemática lo van a empezar a ver cuando vean funciones. Nosotros vamos a manejar algunas funciones en economía, no podemos ir más atrás. Ojalá tuviéramos economía a partir del segundo cuatrimestre cuando ya vieron funciones, pero bueno, vamos a ir haciendo lo que podamos. Entonces, si quiero producir cero bloque de vivienda, me voy tiqui, tiqui, tiqui de arriba y tengo ahí el puntito y puedo producir 5 aviones. ¿Sí? Entonces, esa es más o menos la relación. Y esto que se construye de esta manera es lo que se llama frontera de posibilidades de producción, FPP. Porque esa me indica la frontera, el máximo sobre el cual voy a estar produciendo. Y cada puntito encima de esta curva lo voy a llamar puntos eficientes, porque quiere decir que ahí estoy produciendo de manera eficiente, ¿sí? Estoy produciendo al máximo. Fíjense que acá puedo producir en el punto C 3 aviones y 3 viviendas, pero estoy en el máximo, estoy utilizando toda mi capacidad al tope. Entonces, acá lo importante es entender eso y saber que si yo me ubico en un punto a la izquierda, que ahora lo vamos a ver en el próximo gráfico, fíjense que todos estos puntos yo les decía, estoy produciendo con eficiencia. Que con eficiencia quiere decir que no me está sobrando recursos, que estoy optimizando mi producción. Fíjense que si yo me ubico en el punto B, estoy siendo ineficiente. ¿Por qué? Porque me está sobrando. Fíjense que para este puntito yo puedo producir esta cantidad de aviones y esta cantidad de viviendas, pero me está sobrando desde acá, desde el puntito B hasta el A, me está sobrando planta. Tengo planta personal ocioso, seguramente tengo de los 10 trabajadores, estoy teniendo 3 o 4 que están tomando mate y no están produciendo. No sé si se entiende la idea. Entonces, el punto B es ineficiente, es un punto ineficiente. Todo el punto A y todos los puntitos que están sobre la curva son puntos de eficiencia de producción. Estoy siendo eficiente.
Y el punto C es un imposible o inalcanzable, ¿sí? Porque está por fuera de mi posibilidad de producir. Entonces, fíjense que acá define eficiencia económica y se alcanza cuando la sociedad no puede incrementar la cantidad producida de uno de sus bienes sin reducir la del otro. Relación inversa. Produzco más de uno, reduzco del otro. Y ahí estoy en eficiencia. Fíjense que en el punto B yo puedo agarrar y decir, estoy produciendo esta cantidad de aviones, pero puedo aumentar la producción de viviendas sin reducir la cantidad de aviones. ¿Se entiende? Porque puedo desplazarme hasta la curva, mantener la cantidad de aviones, pero aumentar la cantidad de viviendas. ¿Se entiende? Ahora, en el punto A no puedo moverme hacia ningún lado sin disminuir la cantidad del otro. Si yo del punto A me quiero mover hasta a la izquierda, fíjense que voy a empezar a producir más aviones, más aviones, más aviones, pero voy a tener que ir reduciendo la cantidad de viviendas porque me estoy manejando sobre la curva. En el punto B, no. Se da esta situación de que puedo, para la misma cantidad de aviones, puedo extenderme la cantidad de viviendas. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando al máximo todos los recursos que tengo disponibles. Y el punto C, como les decía, es imposible de alcanzar porque está por fuera de mis posibilidades de producción. Esta es la frontera de posibilidades de producción en una economía y se construye de manera sencilla y espero poder eh, enseñárselos en algún momento, quizás más adelante, en alguna clase más adelante. Entonces acá fíjense el crecimiento económico y la frontera de posibilidades de producción. Fíjense que la frontera de posibilidades de producción se va a expandir. Y fíjense que se puede desplazar, fíjense que esta es la original, y se puede desplazar hacia arriba, quiere decir que ahora la cantidad de aviones pasa de A a A', ahí aumenté mi posibilidad, la de viviendas no, sigue siendo el máximo, sigue siendo este, pero fíjense que yo podría estar produciendo más de aviones para cada nivel y cantidad de viviendas. Entonces ahí tengo una expansión económica y lo van a encontrar en el libro, ¿qué produce la expansión económica? Un aumento de la tecnología, una expansión de las tierras, si es que estoy hablando de producción agrícola. Hay diferentes mercados que van proponiendo diferentes maneras de expandir estas fronteras. Fíjense que también se podría expandir hacia la zona de las viviendas, es decir, que para la misma cantidad de aviones que producía antes, ahora voy a poder producir más viviendas, aumenta mi relación. O se puede desplazar completamente la curva y voy a tener mayor cantidad de aviones y viviendas que voy a poder construir al mismo tiempo. Bueno, léanlo con los conceptos estos, y esto está vinculado al concepto, el desplazamiento de la frontera de posibilidad de producción está vinculado al concepto de crecimiento económico, que se refleja en un aumento de la capacidad productiva y gráficamente se puede representar mediante un desplazamiento de la curva FPP hacia la derecha, ¿sí? En los tres casos que vimos en el recuadro anterior. Bueno, eso es todo lo que más o menos teníamos que ver con respecto a frontera de posibilidad de producción. Y después hay algunos conceptos que me gustaría mencionárselos, saber que los factores productivos son tierra, trabajo y capital, y son los que me sirven para producir. Es decir, las empresas demandan factores productivos. Tierra, trabajo, capital. Y cada uno tiene un rendimiento. El capital produce interés, el rendimiento del trabajo es el salario, ¿sí? Etcétera. Y después saber que también la economía se separa en sectores productivos. La parte productiva de la economía se separa en sectores, el primario, secundario y terciario. Cuando hablamos de primario estamos hablando de todos los que producen recursos naturales. Para nosotros, el caso más sencillo, el campo, ¿sí? Todo lo que produce recursos naturales. El sector secundario es aquel sector industrial, es decir, que toma la materia prima que produce el sector primario y la transforma en un producto. Y el sector terciario es todo lo que tiene que ver con servicios. Y ahí entra también, por supuesto, la venta al público de bienes. Y hay otros conceptos como el dinero que habla del el libro, y dice que el dinero es el medio de intercambio. Antes se operaba con el trueque, es decir, yo te doy este celular y vos me das no sé, un mouse y 10 lapiceras y 10 cuadernos. Como eso se empezó a complicar, porque de repente yo podía querer comprar un caballo y tenía vaca, y si el que tiene la vaca tiene que querer comprarme caballo. Pero ¿qué pasa si el de la vaca tiene otro interés? Pero yo sí quiero eh, el caballo que tiene. Entonces, perdón, las vacas que tiene, y yo tengo un caballo. Entonces lo más fácil fue, ¿por qué no creamos el dinero, que es un bien común, lo va a regular el Estado? En su momento empezó con moneda de oro, que la regulaba el monarca, etcétera, los reyes. Hoy tenemos lo que se llama dinero fiduciario, que ya vamos a ver también qué es.
Y bueno, con el dinero se simplificaron todas estas transacciones y lo que hicimos es ponerle valor en dinero a la vaca, al caballo y a todos los bienes de la economía y podemos intercambiar utilizando dinero. También ahí empieza la acumulación de dinero, porque acumular vacas es más difícil que acumular dinero por el costo que tiene. Y bueno, el dinero también es otro concepto que desarrolla el libro, pero es un medio de intercambio, un medio para comerciar, es eso. Después habla de la empresa y su financiamiento también, y, porque las empresas se pueden financiar con deuda o con aportes propios. ¿Sí? Si yo quiero crear una empresa o quiero poner un negocio, que es una empresa, porque persigue fin de lucro, entonces yo puedo agarrar y poner mi capital o pedir una deuda, un préstamo al banco y inyectarlo en el negocio. Así que tengo dos fuentes de financiamiento ahí muy visibles en la empresa. Después habla del sector público, incorpora el sector público, les dice qué es, porque tenemos el sector privado, empresas, bla, 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 y tenemos el sector público también que interviene en la economía porque es un actor más. Y después se habla de, en la unidad 3, de esto de economías, sistemas económicos. Y ahí habla de economía de mercado y economía centralizada. Y cuando habla de economía de mercado, lo que está hablando es en la que más nos vamos a centrar y a la cual más vamos a estudiar nosotros. Habla de Adam Smith y de la mano invisible de Adam Smith, que es este comportamiento que se produce en el mercado que automáticamente se regula el precio por interacción de la oferta y la demanda. ¿Sí? Es esa regulación natural que se produce invisible en los mercados. Y después la economía centralizada, en la cual ya acá hay, sobre todo el Estado, es el que interviene y decide cuánto se va a producir cada bien porque considera y planifica su economía en función de los intereses y lo que considera necesario. Por ejemplo, en España, para acceder a carreras universitarias públicas, el Estado beca a las carreras que más le interesa y más necesita el país, y a las que menos le interesa no las beca y los alumnos tienen que pagarse sus estudios. Entonces, de esta manera hay una intervención, hay una economía centralizada, porque está planificando el Estado, por ejemplo, en este caso particular, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo de lo que sería educación planificada en este caso. Pero eso es un ejemplo interesante para ver cómo el Estado interviene y planifica e interviene en lo privado, digamos. Entonces, ejemplos de economía centralizada, y tenemos todos los regímenes totalitarios, fueron con estados planificadores de la economía de los fascistas, nazis y rusos, y ahí entramos en el sistema económico socialista, que es por excelencia la economía centralizada, porque el Estado es el dueño de los factores de producción. Y ahí les voy a dejar una tarea, que es que quiero que me comparen el capitalismo y el socialismo. ¿Sí? Y además quiero que ajusten un poco el concepto y me digan qué es el comunismo. ¿Sí? Esa es la tarea que les queda pendiente para la próxima clase.